Hola, bienvenidos. Estamos acá en un nuevo capítulo, una nueva entrevista con Patricio Argandoña Rojas. Bueno, Patricio tiene más de 30 años de experiencia en el mundo sindical. Le ha tocado participar en varios cargos dentro de las dirigencias, presidente, vicepresidente, secretario, tesorero. Y además, bueno, ha participado tanto en el sindicato propiamente tal, pero también en la federación. Así que nada, Patricio, bienvenido. Un gusto tenerte acá con nosotros. Queríamos conversar contigo y la verdad es que súper bienvenido a este espacio y muchas gracias por participar de esto que lo hacemos con mucho cariño. Entonces, perdón. Sí, no, pucha, yo agradecerte a ti y por la invitación a participar de este espacio y en lo que pueda aportar, ningún problema. Súper, muchas gracias. Sí, en primer lugar, bueno, te quería preguntar cómo llegaste al mundo sindical, cuál fue tu motivación o qué te dijo en tu guata, en tu corazón. Sabes que yo quiero ser dirigente o quiero pertenecer a una dirigencia porque en verdad creo que puedo aportar desde esa vereda. Bueno, yo creo que lo que más motivó es que en la gente en general había mucho temor, entonces yo siempre sacaba un poco la voz porque nunca me han gustado las injusticias y que se pasa a llevar a la gente. Y de hecho, cuando salí y eh, fundamos el sindicato, salí elegido al tiro como presidente, y eso quiere decir que lo que yo me planteaba ante la autoridad o ante la jefatura, la gente lo valoraba. Perfecto, perfecto. Y en ese sentido, te tocó integrar en primera instancia una presidencia de un sindicato, pero tú tuviste la oportunidad de elegir a tus compañeros, a tu equipo de trabajo, tesorero, no sé, secretario, o en realidad fue una elección que conociste en ese minuto cuando fuiste elegido a las personas que iban a trabajar contigo. No, lo que pasa es que ahí nos conocíamos porque siempre en la CONAF antes se hacían muchas reuniones técnicas y también muchas convivencias. Entonces nos conocíamos y los que se presentaron eran amigos y llevamos siempre una muy buena relación, sin saber ninguno de lo que era ser dirigente. Ni siquiera conocíamos el código de trabajo, porque nosotros, aunque trabajamos en CONAF, eh, que depende del Ministerio de Agricultura, como es una corporación de derecho privado, nos rige el Código de Trabajo y hay ciertas normas del Estatuto Administrativo. Así que ahí tuvimos que autocapacitarnos y empezar a ir a charlas, algunos cursillos para poder responder a la gente que nos eligió. A las consultas, exactamente. Me ha tocado en otra ocasión también entrevistar a otros dirigentes y han mencionado lo mismo, como que hay un ímpetu de querer ayudar a los trabajadores y esta suerte como de equilibrar la balanza, ¿cierto? Que las cosas sean justas, pero le ha tocado mucho como desde el conocimiento absoluto llegar a una dirigencia sindical. Y ahí te quería preguntar y profundizar un poquito en ese punto. ¿Cómo ustedes lograron entender, capacitarse y saber cómo podían, digamos, o qué estudiar o a quién acudir para saber algo en específico que ayudaría a su sindicato? ¿Cómo lograron saltar esa brecha de desconocimiento inicial a volverse más expertos en todo este tema sindical? O sea, bueno, lo que pasa es que en un inicio el gobierno, si mal no recuerdo, sacó un fondo de extensión sindical, donde tú podías a través de una ONG, no, ¿cómo se llama? OIT, no, Sí, perfecto. OTIS, Ujú. sí, OTIS, una OTIS, ellos postulaban, se ganaban un proyecto en el fondo de extensión sindical, y nosotros podíamos hacer una capacitación, y de hecho lo hicimos en La Serena, lo hicimos en Concepción,
Perfecto. donde esa OTI iba con profesores y nos explicaban qué consistía el código laboral, técnicas de comunicación, eh, Perfecto. de oratoria, y después tú empiezas a tener relaciones con dirigentes de la CUT, de otras organizaciones, y también en alguna oportunidad la dirección del trabajo hizo diplomados. De hecho yo hice 2 diplomados en gestión sindical, eh, Perfecto. y hoy día, o empezando la pandemia, también a través de online tenía un montón de cursos que son gratuitos. Entonces depende de tu responsabilidad que te dediques para hacer esos cursos, aprender. En algunos te entregan diplomas por la participación y en otras por aprobar el curso con pruebas. Perfecto. Perfecto, buenísimo. Ese es un súper buen punto, ¿ah? Porque más allá, y desprendo de tus palabras que más allá obviamente de ponerse como la altura en conocimiento respecto al código del trabajo u otro aspecto, como que hay un ímpetu propio de querer aprender para poder ayudar a los trabajadores finalmente. Entonces, eso lo rescato bastante y te felicito también, Patricio, por tener ese ímpetu de también querer siempre aprender, porque mencionaste que incluso antes de la pandemia, que no fue hace mucho tiempo, estuviste también, digamos, sigues capacitándote, así que eso es Sí, he hecho súper muchos positivo. cursos de la OIT a través de atrás con sede en Turín. Así que no me entretengo porque una de las cosas que tuve que negociar en el primer gobierno de Piñera, que me pidieron el cargo de jefe provincial, el director regional. Entonces yo le dije no, que si quería el cargo tenía que ir a desaforarme en los tribunales. Entonces ahí me hizo la vida imposible. Yo estuve con psiquiatra como un mes Wow, porque me afectó, pero pucha, ya salí adelante. Y después en el segundo gobierno de la Bachelet también me dieron el cargo, eh, porque querían darle espacio a gente más joven, etcétera, etcétera. Entonces tuve que negociar y estábamos negociando como federación con la dirección ejecutiva para tener 3 dirigentes de la federación a tiempo completo. Así que el director ejecutivo aceptó y solamente yo acepté tiempo completo, y con resolución se la pasé a un abogado para obviar las letras chicas. claro, Así que yo hace ya 8 años que estoy tiempo completo dedicado a la actividad sindical. perfecto, buenísimo. Qué Y además suerte. la preparación que no solamente para eh, apoyar a los trabajadores, sino que tú como dirigente tienes que llegar de igual a igual a conversar con un ministro o con un senador, con un diputado. Entonces, si Exacto, tú no estás preparado, no manejas eh, cifras a nivel nacional de no solo lo relativo a tu gremio sindical, sino a cifras de empleo, a cifras de cesantía, de macroeconomía, etcétera, etcétera. No podéis golpearle la mesa a un ministro, a un senador, a un diputado. Entonces, el exacto. dirigente tiene que estar súper bien preparado, súper bien planteado, y con propuestas que son fundamentales. Perfecto. Justamente te quería preguntar eso, porque tú tocaste un punto súper importante ahí. Mencionaste que uno como dirigente sindical tiene que estar muy bien capacitado, muy bien preparado y en la actualidad, digamos, de cifra importante a nivel nacional para poder discutir con alguien, digamos, de autoridad para transparentarle y mostrarle también que se está, digamos, debatiendo por algo justo y en la medida que uno también entiende. Entonces, en ese punto quería preguntarte, ¿cuál sería como un consejo a los nuevos dirigentes sindicales si tuvieras que dar alguno, como en qué fijarse, en qué, cómo prepararse? ¿Qué le dirías tú a un dirigente nuevo que quiera asumir una presidencia o el cargo que sea dentro de la dirigencia sindical? O sea, bueno, yo creo que en el caso
del mundo privado tienen que manejar al dedillo el código de trabajo. Y cuáles son los tratados internacionales que Chile ha ratificado en materia de derechos laborales fundamentales. Y segundo, en su empresa, hoy ellos tienen que manejar cuáles son las ganancias, las utilidades, los gastos operacionales que tiene la empresa, cuántos trabajadores son en total, etcétera. O sea, tienen que conocer a la empresa súper bien. Y en el mundo público, en el caso nuestro, también sí o sí tengo que conocer qué consiste el estatuto administrativo y en el caso de CONAF, cuál es el presupuesto que le asigna el Congreso todos los años y cómo se maneja, cuánto en personal, cuánto en los programas, cuánto en hora extra, que yo sé que en un principio cuesta, no es fácil meterse y ver, porque está por glosa, hay que descifrar a qué corresponde el subtítulo 21, el 22, etcétera, etcétera, y tienes que conocer al dedillo ese tipo de información, no solamente de tu servicio, porque en el caso de Locanas nosotros tuvimos que conocer, por ejemplo, el SAC, que depende del Ministerio de Agricultura, cuánto personal tiene, cuánto gasta en presupuesto, cuáles son los sueldos que ganan los trabajadores del SAC en comparación con los de CONAF. Entonces, tenés que manejarte bien en eso. Perfecto. Sí, me quedo con tus palabras y desprendo un poco también de lo que mencionas. Primero, mucha capacitación, ¿cierto? Para entender al revés del derecho en qué cancha estamos jugando de la ley, ¿cierto? Desde el punto de vista laboral. Por otro lado, entender muy bien los números a grandes rasgos de mi propia empresa, pero también qué pasa en mi entorno, ¿cierto? En el resto de la empresa. Y Exacto. está súper bueno, está súper interesante. Mencionaste algo, Patricio, antes respecto a un psicólogo que te tocó en su oportunidad visitar por obviamente la presión que existía en su momento. Un Eh, psiquiatra. un psiquiatra. En ese sentido quería preguntarte justamente, ¿cómo convalías la vida personal y laboral y sindical, que no es fácil? Porque obviamente y seguramente muchas de las reuniones, muchas de las instancias son fuera del horario, digamos, normal de trabajo, ¿cierto? O te toca viajar mucho a otras regiones del país, etcétera. Entonces te quería preguntar eso, ¿cómo lo convalías y quizás cuál es la fórmula para llegar un poco a estos timings? Bueno, yo creo que un fundamental es tu núcleo familiar, que ellos entiendan, y sobre todo tu mujer, de que esto lo está haciendo para el bien común de otras personas. Ajá, Y que tus hijos a lo mejor cuando son más chiquititos no logran entender, pero después cuando grandes es lo mismo que le pasó a uno, porque esto es un ciclo, entiende por qué tu papá antes le decía tal o tal cosa. Entonces ahí tú empiezas a valorar de que todo lo andado valió la pena. correcto. Tú quedas contento cuando te llama un afiliado, porque en definitiva no son socios, son afiliados al sindicato, Mm, que es un concepto distinto. Te llama y te dice, pucha, gracias Patricio por el apoyo, por la colaboración, etcétera, etcétera, no perdí mi trabajo, o necesitaba un traslado y le conseguimos el traslado de una región a otra. Entonces, esas son cuestiones que son gratificantes, que te llenan un poco el alma, ujú. porque aquí también para ser dirigente tienes que tener vocación y tienes que amar lo que tú haces. Pues si tú no amas, Absolutamente. si no conoces lo que haces, difícil, se te complica más subir la montaña. Absolutamente. Es un excelente punto porque justamente también te lo quería preguntar. Si te acuerdas de algún punto en tu vida sindical que haya sido claramente y muy gratificante. No sé si recuerdas algún caso que quieras compartir o en general, bueno, ya comentaste
que esos llamados digamos, de los afiliados o digamos, esa comunicación que existe cuando se consiguió algo es muy, muy rica para el alma, pero no sé si recuerda algún caso puntual específico que diga, wow, esto realmente me marcó. O sea, bueno, aquí mismo en la región, un colega que se le atravesó al director regional que lo quería un poco echar, lo planteó en una reunión de directivos donde, bueno, yo por ser jefe provincial estaba ahí, pero también en mi doble calidad de dirigente. Y independiente, también le dije, pucha, él tiene una familia detrás, entonces yo no tengo ningún problema que se vaya a trabajar a Curicó. Y de hecho así fue. Y el flaco viajó un par de años de Linares a Curicó todos los Wow, días, todos los días. Entonces, pero no quedó sin pega, claro. no quedó sin pega. Y después, bueno, otros hemos logrado también tener súper claro los estamentos dentro de la CONAF, que antes era un árbol de Pascua. Logramos que los guardaparques le cambiaran los contratos de trabajo de Arica a Punta Arenas para que fueran igual que todos los demás trabajadores de CONAF de lunes a viernes, porque ellos trabajaban antes de lunes a sábado. Hicimos una senda presentación a la dirección del trabajo cuando en ese tiempo la directora era eh, ay, se me olvidó el nombre ahora, lo tenía tan en la punta de la lengua. eh, una chiquilla ya señora alta. Oh, ya me voy a cortar, pero hicimos una senda presentación y ella sacó un dictamen donde obligó a la CONAFA a cambiar los contratos de trabajo de todos los guardaparques de Chile. Qué bueno, qué bueno. Entonces, en nuestro primer ampliado que hicimos de la federación, hicimos un pliego de peticiones y en base a ese plan de trabajo trabajamos y logramos hartas cosas. Nos tomamos la oficina de la CONAF en el centro, ahí en el Paseo Bulnes, estuvimos un mes en huelga. El Wow. director en ese tiempo iba viajando a China y el gobierno lo hizo devolver para solucionar el problema. Y éramos recién éramos niños de leche en el mundo sindical, Mira, increíble. pero teníamos, no sé si la pachorra, porque con un amigo dirigente que ahora se desvinculó de la CONAF, el Eric Dreckman, agarramos, no sé, pues, en ese tiempo a Manuel Busto que estaba vivo en la calle y le dijimos, oh, pucha Manuel, nosotros somos dirigentes de la federación, tenemos problemas en la CONAF, ¿te gusta? Pucha, ¿por qué no nos acompañáis a una reunión en la oficina aquí en el Paseo Bulnes? Y fijamos una reunión y lo llevamos a hablar con el director ejecutivo de la CONAF. Qué bueno, qué bueno, buena Sí, historia. Increíble. entonces son así un montón de cosas gratas que tú tienes que conseguírsela a pulso. Cuesta, pero es la única manera, porque si aquí nada te cae del cielo. Exacto, exacto. Es solo con trabajo, constancia, perseverancia. Si te caís, tenés que volver a levantarte y con más fuerza, es la única manera. Exactamente. Qué buen mensaje, Patricio. También te quería preguntar, en esa misma línea, uno siempre, bueno, en realidad el humano comete hartos errores y, bueno, somos un animal de costumbre y en la medida que uno aprende de los errores, ¿cierto? Se va superando. Te quería preguntar si tuvieras que volver, no sé, 20 años atrás, 25 años atrás como dirigente, qué te aconsejarías a ti mismo, así como no hagas esto o no vayas por allá o reforzando una idea quizás, sabes que podría hacer esto de otra forma? Sé como en qué te gustaría retroceder el tiempo y poder decir hubiese hecho esto de una manera diferente. Mira, yo creo que al final la vida te va enseñando, pero el pasado ya es pasado, pero a lo mejor el trabajo no lo es todo. Y muchas veces uno
le dedica tanto al trabajo y se embrutece, pero pensando por el bienestar de tus hijos, porque tú dices, pucha, tengo que dejarle lo mejor a mis hijos, que el día de mañana no les falte nada, que les cueste menos, y a lo mejor eso, que yo lo veo hoy día con mi yerno, que puta, también es súper trabajólico, inteligente, pero tiene sus sueños, pues, tiene sus metas, Su meta. y eso de alguna manera uno tiene que tratar de compatibilizarlo en la mejor forma con la familia, porque el trabajo no lo es todo, y el día de mañana cuando tú te vas de la empresa que sea, no te hacen un monumento, Exacto. no eres imprescindible, te fuiste nomás. Así es. Así es. Está interesante porque eh, yo, bueno, soy bien preguntón respecto bueno, a mis papás o en general a gente que es un poco mayor que uno, respecto a qué es lo que haría si tuviera que retroceder el tiempo. Y varias personas un poco lo mismo, es como compartir el tiempo y aprovechar, o sea, y distribuirlo lo mejor posible para pasar tiempo con la familia, para disfrutar esos momentos de fin de semana con un amigo, despejarse un poco también. Y yo creo que el tiempo hay para todo. ¿Ah? Es difícil a veces, es muy difícil a veces poder separar las cosas, pero efectivamente si uno logra un poco hacerse el hábito, puede lograr y conseguir eso, esa compatibilidad en todos los frentes. Así que, bueno, gracias Patricio por compartirlo, súper importante. Y bueno, y digamos, pasando a otro tema, respecto a qué es lo más difícil que un dirigente sindical le toca. ¿Qué crees tú que es lo que más complicado que un dirigente sindical tiene en el día a día, en su trabajo o en la misma, digamos, dirigencia? Bueno, yo creo que hoy día, bueno, siempre es difícil, ha sido difícil, o desde que el mundo es mundo. Ahí tenéis los mártires de Chicago, si no hubiera sido por eso, no tendríamos 8 horas de trabajo. Eh, y, y todo se consigue a través, lamentablemente, de revoluciones, porque tenéis la Revolución Francesa, que en base a eso logramos tener nuevas constituciones, un código del trabajo, eh, mucho avance en ese aspecto. Entonces, hay que, hay que eh, tratar de convencer, de dialogar para poder buscar aliados estratégicos que logren reconocer que las organizaciones sindicales son un colaborador de la empresa, un colaborador del Estado, que es el más violador de los derechos laborales, eh, eh, y no sé cómo explicarlo, pero más cultura en ese sentido con la sociedad, de que el sindicato no es un ente que va a la confrontación, todo lo contrario. Hoy día, de mucho tiempo, y así lo plantea la OIT, a través del diálogo social, se logran acuerdos entre trabajadores, empresarios y organizaciones sindicales. Y hay ejemplos como en Alemania, donde los dirigentes sindicales son parte del directorio de la empresa. Ya el trabajo no es una mercancía, entonces hay que darle valor al trabajo hoy día más que nunca. Exacto. Lamentablemente esta pandemia en este país desnudó muchas desigualdades. Eh, Hay pobreza que no la vemos o no la queremos ver. Entonces, producto de la constitución de Pinochet, él prácticamente hizo desaparecer el mundo sindical, y la constitución hoy día no tiene derecho a huelga, la negociación colectiva está súper reglada, regulada, Ujú. no hay titularidad sindical, y eso yo creo que en la nueva constitución hay que cambiarla, pero
para eso los dirigentes tenemos que ser capaces de entregarle a cada constituyente nuestras propuestas en el mundo del trabajo. ¿Cuáles son los tópicos más relevantes que tienen que quedar explícitos en la Constitución? Y después, por distintas leyes, llevar esa ¿cómo se llama? Expresiones de voluntad para que se apliquen en la vida real. Mencionaste algo que yo considero demasiado importante a nivel empresa y a nivel de trabajo. Mencionaste que en Alemania, digamos, o sea, digamos, parte de la mesa directiva de una empresa es los sindicatos. Yo pienso que en ese punto, en Chile al menos, o todavía hay empresas que tienen un pensamiento un poco retrógrado respecto a la capacidad de tener trabajadores felices, ¿vale? ¿En qué sentido? En que universidades de todo el mundo lo dicen y también hay millones de estudios de empresas privadas incluso, que mencionan que teniendo trabajadores felices también son más productivos. La empresa chilena hoy día en general no se ha dado cuenta de que de verdad teniendo trabajadores contentos producen mejor, se mojan la camiseta mucho más por la empresa y en general, a mi modo de ver, existen demasiadas empresas todavía muy retrógradas en ese punto de vista, donde, como tú dices, otorgan un trabajo, pero es como un favor. Y en ese sentido, a ti que te ha tocado, digamos, conversar con muchos dirigentes sindicales, mucho más que yo en este caso, ¿cómo ves ese punto? O sea, ¿cómo ves la industria chilena en general? ¿Qué mirada tiene en ese sentido? Bueno, lamentablemente aquí esto viene desde la colonia. Aquí la oligarquía siempre ha sido poderosa y se ha encargado. Antes, no sé si tú escuchaste un dicho, pero la familia tenía que tener un militar, un sacerdote, un médico y un abogado para estar bien. Claro. Y cuando mezcláis el mundo político con el económico estamos mal. Entonces, aquí yo creo que también es un rol importante de los dirigentes sindicales de hacer cultura en los empresarios. Aunque aquí la élite empresarial es de una ideología de derecha que es difícil cambiar, pero hay que trabajar para ello. Hay que demostrarle hoy día de que, tal como tú dices, cuando tú tienes trabajadores felices, producen mucho más, están más contentos y se la van a jugar para la empresa, porque la empresa, tal como te decía, no es una mercancía. La empresa te permite, a través del trabajo, tener acceso a una mejor vivienda, educación, a salud, generar a un bienestar del trabajador. Entonces, ningún trabajador con dos dedos de frente va a tratar de que su empresa se vaya al hoyo porque pierde su fuente laboral y que le da de comer. Entonces, los empresarios en ese sentido tienen que entender de que los trabajadores son una parte importante y que gracias a ello la empresa va a tener utilidad y ganancia. A lo mejor las utilidades no tienen que ser tan extremas como están ahora, porque hoy día en este asunto de las pandemias los que más han ganado plata han sido los que tienen plata. Los más ricos han aumentado su ganancia en un 40%. Todos. Aquí Piñera, los Luxi, los Mates, si tú veís la estadística, lo viste en noticias, aumentaron sus ganancias o su patrimonio en un 30-40%. Sí, sí, verdad. De igual manera, al menos yo en los últimos años he evidenciado que, obviamente, no puedo meterlo a todo en el saco, ¿cierto? Hay empresas y empresas, pero he evidenciado que las empresas más jóvenes o que
digamos, son como, no sé, tienen poquitos años, están tratando de acercar y trabajar con esta metodología un poco más, digamos, de Europa o de Estados Unidos, y en la cual ponen al trabajador dentro de sus pilares para poder seguir avanzando y manteniéndolos felices, como hablábamos. Obviamente es un proceso largo y de aquí a que pase, digamos, la mayoría de las empresas chilenas va a pasar años de años, pero al menos ya yo al menos he evidenciado un poquito ese cambio de mentalidad. De hecho, la Fundación Carlos Vial Espantoso tiene un premio bastante interesante que justamente premian a las empresas que ponen al trabajador en el centro de su estrategia para poder avanzar digamos mantener trabajadores felices. Así que algunas cosas se están haciendo, lo cual es positivo, pero bueno, todavía nos falta un montón para crecer en ese sentido y compararnos con países de Europa u otras latitudes. Entonces, Sí, lo que pasa, bueno, hay muchas cosas que no todos los dirigentes saben, yo creo. Por lo menos mi federación la desconocen absolutamente. Pero Chile viene trabajando hace mucho tiempo la Agenda 2030 con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, donde están involucradas varias empresas y han venido trabajando en los distintos objetivos del trabajo decente, del cambio climático, que también vino para quedarse y que nos va a afectar, y sobre todo a las poblaciones más vulnerables, y para eso también los dirigentes no solamente tienen un rol del punto de vista de eh, conquistas remuneracionales, sino que también tenemos que preocuparnos de eso que nos afecta al bienestar de todos. O sea, el cambio climático es algo que tenemos que estar al día y promocionar para que hayan y proponer políticas públicas de mitigación en ese sentido. Eh, de ciudades más resilientes, más amigables, eh, todo eso se viene y ahí el rol de los dirigentes sindicales es súper importante y relevante también. exactamente. Y bueno, también Patricio, como última pregunta, al menos de mi parte, querías preguntarte qué opinión tienes respecto en general, el nivel de dirigentes sindicales que tenemos en Chile. Obviamente hay personas buenas y malas en todos lados, y en ese sentido quería preguntarte cuál es tu visión respecto al dirigente chileno en ese sentido. Bueno, yo creo que muchos dirigentes chilenos nacionales, de las centrales más que nada, se han quedado un poco en el pasado. O sea, yo hoy día ya no te sirve un discurso, la gente no se cree un discurso eh, para echar la pachotada con palabras ribombantes. Pucha, el dirigente hoy día tiene que mojar o embarrarse los zapatos. O sea, tiene que salir, estar ahí en la base, estar en la población, estar en la empresa, ¿cachai? No puede desconectarse de sus afiliados. Tiene que estar pendiente de cuáles son sus necesidades, de cuáles son sus problemas. Pucha, si un compañero se enfermó, visitarlo en la casa, ver qué le pasó, cómo está su señor, en qué condición. O sea, también falta mucho eso de un acercamiento. Ahora, lamentablemente, con este asunto de la pandemia, se ha hecho súper complejo porque por la cuarentena no podéis salir, muchos derechos individuales están conculcados, el Estado o el gobierno te tiene cautivo. Así es. Entonces, tiene que pasar, tenemos que adecuarnos, pero también tenemos que aprovechar hoy día todas estas plataformas que te dan la oportunidad, a lo mejor no de tocarte, de darte un apretón de mano, un abrazo, pero sí a través de la pantalla podemos convocar y tener una reunión de 500 personas si te lo permite la plataforma. Exacto,
exacto. Y tenéis que darte el tiempo, a lo mejor, claro, pucha, tenéis todo un día laboral y conectarte a las 9 de la noche. Bueno, no, pucha, hay que, hay que tener cierto grado de sacrificio también. Exacto. Ajá. Sí, Sí, hoy día, bueno, la tecnología nos ayuda un montón en eso y hoy día se pueden tener instancias digitales y funcionan perfecto, así que ahí yo creo que la invitación está en poder acercarse a otras instancias sindicales, ya sea capacitación, conversar, dialogar, debatir. Creo que ahí están un poco eh, al debe algunas instituciones que se dedican también a esto y principalmente a unificar criterios y avanzar en pro de crear un país mejor. Entonces creo que ahí tenemos todavía harto que avanzar. Concuerdo ahí contigo. sí. Ajá. Patricio, y bueno, para terminar te quería preguntar ¿en qué está Patricio Argandoño hoy día? Digo, sé que pertenece obviamente y eres dirigente de, de la Federación FENACIC, pero también quería saber en el fondo si te dedicas o estás dedicado a otros temas sociales o, digamos de trabajadores eh, en este último tiempo. Sí, yo no sé cómo explicarlo, pero pertenezco a una organización internacional, a un club rotario, soy rotario, donde ahí hay principios y valores y a través de la amistad hacemos servicio a las comunidades que más lo necesitan. Y también Qué bien. eh, eh, tú generas distintos tipos de proyectos, por ejemplo, aquí en mi club en Curicó mandamos a hacer un montón de escudos faciales para proteger y se lo entregamos a, a los CEFAM, que es la salud primaria, al hospital, carabineros, la PDI, eh, eh, para protección. Bueno, y cajas de alimentos para el Hogar de Cristo o las ollas comunes que se generaron producto de la pandemia. Qué bueno. Así que ahí también tengo ese tipo de actividades sociales por otro lado. Qué bueno, Patricio, te felicito. Se nota en el fondo que más allá de los intereses de los trabajadores también hay un interés innato en la sociedad en general y eso es súper positivo. Faltan varios Patricios en distintos lugares de Chile para tener un país mejor, así que felicidades por eso. Y Hay mucha gente, oye, que uno desconoce, que a lo mejor tiene menos que uno y da mucho más ujú, en beneficio de los compatriotas que hoy día están sufriendo, porque hay más de 1.800.000 que han perdido el empleo, los campamentos aumentaron cualquier cantidad porque así es, sin tener que cómo pagar el arriendo lo echaron y tienen que irse a un campamento, ¿no? así es. Entonces es triste y de alguna manera tú tienes que ver cómo ayudar, de qué manera, con un granito de arena, otro granito de arena, puedes, Exacto, exactamente. siempre se puede. Exactamente. Bueno, muchísimas gracias Patricio por tu tiempo, por querer estar aquí en este espacio. Nosotros lo hacemos de verdad que con mucho cariño. Creo que obviamente les va a servir mucho de lo que nos comentaste a otros dirigentes y la idea es empezar a conversar un poquito de estos temas también. Así que te agradezco Sí, pues mucho por tu presencia. Francisco, yo también le agradezco y también felicito la iniciativa de esta página Sindicalizar, que es de gran ayuda para los dirigentes, para los distintos sindicatos. Yo, de hecho, estas pequeñas minutas que están haciendo sobre los comités paritarios, pucha, yo las bajo y se las mando a los dirigentes a ver si leen, porque la otra gran problema que tenemos es que no todo el mundo lee. Claro, es verdad, es verdad. Nosotros como iniciativa igual vamos a empezar a hacer algunos videos, cápsulas que de repente es más fácil y es más rápido consumir el material. La lectura, si bien es cierta, siempre sirve y está el respaldo para visitar la página, etcétera, pero
creemos que de repente puede impactar un poquito más con un video. Así que vamos a empezar a compartir ese tipo de material también. Qué bueno que también lo Bien, puedas compartir. Gracias por eso. Súper, muchísimas gracias Patricio por estar acá nuevamente y bueno, nos veremos en una próxima oportunidad. ya pues Francisco, igual, muchas gracias por la invitación, que esté súper bien y nos vemos. Súper, muchas gracias.